Buenas noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, que como ustedes saben consta de dos secciones. La primera, abordamos los principales temas internacionales y nacionales que han acaecido en la última semana, y en la segunda presentamos una entrevista que en esta ocasión tenemos la honra de tener con nosotros al licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, una institución del Estado Dominicano que tiene independencia y autonomía constitucional y que juega un papel fundamental para aquellas personas que están en conflicto con la ley penal y no tienen recursos. Vamos a hablar con él de lo que anteriormente se conocía como el abogado de oficio y que hoy se ha convertido en algo totalmente diferente, en un garante de los derechos constitucionales y sociales del dominicano. Con relación a la primera parte, la primera sección, los temas internacionales, queremos solamente hacer mención de tres cosas fundamentales. La aprobación del plan Trump para Gaza, en sentido general, con el respaldo de Naciones Unidas, con el respaldo de Naciones Unidas, que en este caso el Consejo de Seguridad solamente tuvo la abstención de China y de Rusia, pero fue aprobado por el Consejo de Seguridad, el plan de Trump sobre Gaza. Aunque es un plan en sentido general, lo difícil es su ejecución, pero van caminando. La visita de Mohammed bin Salman, que es el jeque, ¿verdad?, de Arabia Saudita a Estados Unidos, consolida una alianza estratégica de muchos años entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que es importante para la región. Creo que eso es algo también a tomar en consideración. En el aspecto nacional, diríamos que además de continuar todavía la resaca del tema del apagón que ocurrió, el apagón nacional, la salida del sistema que ocurrió la semana pasada, pues esta semana también, por una razón o por otra, ha habido dos problemas también fundamentales con el metro, dos momentos en que ha tenido que pararse el metro y eso ha traído como consecuencia la natural congestión en las horas pico y el problema para los ciudadanos que además de llegar tarde a su trabajo tampoco tienen los medios para poder transportarse. Ojalá que esa situación pueda solucionarse. El presidente dijo que los cambios que se realizaron en el área energética eran cambios necesarios y eran justos. A ver ahora qué pasa con el tema a pesar de que hay un nuevo director del Intran, con el tema del metro, las paradas que han ocurrido por fallas técnicas en esta semana también. Yo considero que son las principales noticias que podemos resaltar independientemente de otras que puedan seguir. Vamos entonces, amigos, a la primera pausa comercial para venir con una entrevista con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien, amigos, como habíamos dicho en la primera sección de nuestro programa,
comentarios y reflexiones. Hoy nos acompaña, nos honra con su presencia el licenciado Rodolfo Valentín Santos, que es el director de la Defensa Pública, aunque mucha gente le conoce por Defensoría Pública. Defensa Pública es como lo nomina la Constitución. Con él hemos querido hablar acerca de lo que es la defensa pública. La gente no sabe las ventajas que los avances constitucionales han puesto a su alcance. Él es el director de la Defensa Pública, que es el que se encarga de coordinar la defensa pública, como su nombre lo indica, en todos los tribunales de la República. Las personas que como yo ya tenemos cierta edad, cuando oímos hablar de defensa pública, lo que nos viene a la memoria es el abogado de oficio. Un abogado que en esa época a veces no tenía la preparación necesaria, no recibía el salario pertinente y su labor era cuando el tribunal lo designaba, a veces sin tener la vocación suficiente para desempeñar ese papel, y entonces salía perjudicada la justicia dominicana y la persona además que ponía en las manos de ese hombre el futuro de su familiar o de su familia para que lo defendiese. Pero hoy en día no es el caso. Hoy en día contamos de una oficina de defensa pública y contamos con un director de esa oficina que ya está en su segundo periodo. Hay que resaltar que él fue designado por el Consejo Nacional. Hay que resaltar también la forma en cómo es designado. El Consejo Nacional de la Defensa Pública, que está integrada por una serie de figuras, incluyendo FINJUS, incluyendo todos los rectores de la carrera de Derecho de las distintas universidades, que son electos por el periodo de 2 años, que se reúnen y entre todos, después de hacer la evaluación pertinente y por oposición, escogen entonces una terna de 5 personas que es sometida al Pleno de la Suprema, y el Pleno de la Suprema es entonces quien escoge al defensor público. Él fue escogido en el año 2019 hasta el 2025. Ahora ese mismo consejo, yo diría que como premio a la labor desempeñada en su primera gestión, que no fue pequeña, vuelve y lo escoge y lo acaba de juramentar ahora el 18 de noviembre, 17 y 18 de noviembre, el presidente de la Suprema, el licenciado Henry Molina, para un nuevo periodo ahora que va del 2025 al 2031. Quisiera, antes de darle la oportunidad al licenciado Rodolfo Valentín para que nos explique y para que el pueblo llano y sencillo sepa qué es la defensa pública y qué tiene a su alcance, solamente dar algunas pinceladas de lo logrado en la primera gestión. Se asistieron 1.800 casos que involucró a más de 800.000 familias, y eso significa justicia para esas familias. Justicia por un defensor del público que, además de todo, de tener, digamos, la vocación, la capacidad, porque se encargan de darle capacitación. En estos momentos en que ya hay 73 nuevos defensores públicos que han ingresado a la carrera, la semana pasada le dieron un seminario, y en esta semana, ahora, hoy concluye la segunda parte del seminario. Él ha sacado un momento de su apretada agenda para venir al programa, cosa que le agradecemos, para que ustedes, los dominicanos, sepan qué tienen en esa Defensoría Pública. No solamente abogados capaces, no solamente abogados debidamente formados, no solamente abogados con la voluntad para defender, sino además, como él ha dicho, con un nivel salarial que los coloca en el 9 o 10% del tope superior de la administración pública como salario que reciben, como remuneración que reciben por su trabajo. O sea, cualquier persona que se encuentre en un conflicto penal con la ley y no tiene los recursos para tener un abogado, tiene en la Defensoría Pública una persona capaz
que está dispuesta a defenderlo, que ha sido debidamente formado, que hoy en día, como él decía, me decía fuera de cámara, cuentan además con los medios tecnológicos a su alcance para poder hacer una defensa pública a esa persona señalada o imputado por haber cometido un hecho, pero hay que esperar que el tribunal falle y decida, porque la presunción de inocencia es un principio constitucional que todo el mundo acepta. Le agradecemos al licenciado Valentín su presencia y por favor comience explicando qué es la Defensoría Pública, qué tiene el pueblo dominicano a su alcance, qué ha logrado usted además hacer y otros planes más que él, si así lo desea, lo hará saber en el futuro para otras personas que también se vean envueltas en un conflicto penal con la ley. Pero agradecerle su presencia, pedirle disculpas por lo extenso de la introducción, pero creo que merece que el pueblo dominicano sepa qué es la defensa pública. Bueno, don Ricardo, yo quiero en primer término agradecer. Don Ricardo, me muero. Dígame Joaquín, que es más fácil. Ya, de verdad que yo quiero agradecerle, porque para mí es un honor estar en este importante espacio. Y como usted magistralmente ha hecho una introducción respecto al trabajo que realiza la Oficina Nacional de Defensa Pública, incluyendo aspectos históricos de qué era antes la defensa pública, que se constituían en abogados de oficios apostados en los tribunales. Y esto quiere decir que cuando pasaba la etapa preparatoria, que es la etapa de recolección de pruebas, respecto a una persona que era imputada, perseguida, acusada, y luego pasa la etapa intermedia, y luego en el juicio de fondo era que se le asignaba un defensor público, un abogado de oficio. Esto quiere decir que la etapa preparatoria y la etapa intermedia eran dos etapas del Código de Procedimiento Criminal sumamente importantes. Cruciales y que él desconocía. Porque esas etapas iban a definir las pruebas a favor de la defensa de ese ciudadano. Pero iba hasta esa etapa sin la compañía de un abogado. Ya usted puede imaginarse cómo se le violentaba el debido proceso, las garantías para ese entonces constitucionales de ese individuo y los maltratos que recibía. Y sobre todo... Y su incapacidad para poderse defender. Totalmente. Y para poder objetar cualquier y sobre todo ese respeto a la dignidad respecto a una persona que se convierte en vulnerable ante el poder represivo del Estado cuando lo persigue, cuando lo aplasta, cuando lo acusa, cuando lo encarcela. Entonces, esa brecha de vulnerabilidad no estaba cubierta en ese entonces respecto a una persona en conflicto con la ley penal. Y yo voy más lejos. Nosotros tuvimos un código de procedimiento criminal de casi 200 años. Así es. Y usted sabe que ese código establecía que cualquier persona que no fuera abogado podía defender a una persona en conflicto con la ley penal o acusada o procesada. Pero yo llegué a hacerlo. Sí, y había... Se le permitía a los estudiantes, de derecho que ya tenían tercer año, habían aprobado el segundo año de derecho penal. En el tercer año se le permitía asistir. Claro, defender, asistir. Y habían asociaciones de estudiantes de derecho. Así es. En algunas universidades que lo hacían magníficamente, la defensa. Entonces, sin embargo, estudiantes de derecho, cualquier persona que no fuera abogado también podía defender. Yo creo que para ese entonces el espíritu del legislador decía, aquí no tenemos la necesidad de que para procesar, perseguir y defender a una persona se tenga que tener mucho conocimiento de derecho. Bueno, la población era mucho más pequeña, mucho más pequeña. Antes quienes juzgaban era el pueblo, la sociedad, era quien decidía. Sí. En 1970 éramos 3 millones de habitantes. Claro. Entonces,
el derecho evoluciona. La globalización, los países crecen, la población aumenta, los delitos aumentan. Claro. El tema de los derechos fundamentales, que son progresivos, se positivizan en las constituciones, en los códigos, en los reglamentos. Y debido a esto, en el 2002, mediante consultas públicas, mediante reuniones de la comunidad jurídica, legisladores, jueces, fiscales, abogados, se reunieron para modificar, para traer una literatura nueva sobre lo procesal penal y para cambiar incluso el modelo del procedimiento penal en República Dominicana, pero de golpe y porrazo, porque el modelo que teníamos era eminentemente inquisitivo. Para que la sociedad entienda, cuando yo digo eminentemente inquisitivo, era que también el juez de instrucción también descendía a investigar, claro, en contra de ese imputado. Increíble. Así es. O sea, quien te iba a juzgar también investigaba. Era parte también de pero con una carga de prejuicio, con una carga de imputación y de acusación terrible. Entonces, lo que le faltaba investigar al Ministerio Público, lo investigaba el juez para procesar al individuo. Entonces yo pregunto, ¿era inquisitorio o no era inquisitorio? Claro. Terriblemente. Pero todavía la cuota de ser un procedimiento inquisitorio era que en los juicios de fondo, yo llegué a ser abogado de oficio y defendí con ese código de procedimiento criminal. Es increíble que en los juicios de fondo la defensa no tenía la oportunidad ni el derecho de interrogar directamente a la víctima o directamente a aquel testigo que era aportado por la víctima. No lo tenía. Era a través del juez. Usted recuerda aquel famoso caso del niño Llena Jaibar que lo televisaron. Sí, claro, yo creo que fueron de los primeros casos que se televisaron de manera pública por los medios, donde el magistrado Cano Alfao le decía, el abogado le preguntaba al testigo, ¿y usted estuvo ese día en el lugar de los hechos? El magistrado le decía, señor testigo, dice el abogado que si usted estaba ese día en el lugar de los hechos. Cuando el testigo decía, sí, yo estaba ese día, el juez le decía al abogado, dice el testigo, sí, como que el abogado no estaba ahí. Entonces, de verdad que cuando yo me paro y logro ver lo que hacíamos nosotros anteriormente, de verdad que era una perfecta violación de derechos fundamentales en República Dominicana. Entonces, se crea un código tipo para Iberoamérica por los años 93-94, donde se apostaba a que hubiera un código unificado para toda Latinoamérica, adversarial acusatorio. Es decir, que los jueces no tengan esa función preponderante, ni tampoco en la investigación, y que el derecho que tenía una víctima también lo pudiera tener quien defiende también al imputado. O sea, que se equilibre el debido proceso y las garantías constitucionales. Entonces, a raíz de la modificación o de traer, ¿no?, en el 2002 un código procesal adversarial acusatorio nuevo, donde realmente el caso se iba a desenvolver interpartes, sin la intervención del juez, que no sea solamente un árbitro. Alguien que administre esencialmente justicia y que vele por el debido proceso y que vele por el respeto a la dignidad y por esa presunción de inocencia que carga cualquier imputado hasta tanto intervenga una sentencia. Entonces, había la necesidad de reformar este código, esta literatura penal, que es el Código Procesal Penal. Entonces, cuando entra el Código Procesal Penal, con 28 principios, que no son más que derechos fundamentales para el debido proceso, estos primeros 28 principios son como la llave o la puerta para que el Ministerio Público o cualquier parte, o el juez, o el abogado, pueda respetarlo antes de accionar. Es como la llave, estos primeros 28 principios. Primero, apréndete esto para que puedas respetar luego las acciones en contra de cualquier tipo de imputado. Entonces, era obligatorio y necesario
el hecho de que existiese una oficina de defensa pública o defensores públicos con una formación integral, porque ya no eran ni iban a ser abogados de oficio, Claro. sino defensores públicos, y en principio se llamaban defensores judiciales. Pero como la ley 277-04, que surgió con esa reforma penal en ese entonces, dijo, no podemos decirle defensores judiciales porque después del 2004, 5 años después, ya no van a pertenecer al Poder Judicial. Entonces no van a ser defensores judiciales. Vamos a ponerle en la ley defensores públicos. Porque defensores judiciales se nos denominó cuando por resolución nos convertimos en una unidad del Poder Judicial mientras tanto. Mientras se elaboraba la ley. Exacto, mientras se elaboraba la ley. Entonces, luego era necesario, imperante, obligatorio, porque desde este Código Procesal Penal ya advertía de que inmediatamente una persona era detenida, tenía que contar con un abogado de manera obligatoria para garantizar el derecho a la defensa. Pero no solamente eso, se creó la Oficina de Servicio de Atención Permanente como novedad en ese Código Procesal Penal. Eso quiere decir que una persona detenida inmediatamente tenían que llevarlo en ese entonces dentro de las 24 horas. O sea, 24 horas menos que las 48 que ha establecido nuestra Constitución. Pero en ese entonces, dentro de las 24 horas, frente a un juez, para que el juez determine si le va a imponer o no alguna medida de coerción de las 7 que tiene el Código Procesal Penal. Entonces, era imposible que ese dinamismo dentro de lo procesal penal sucediera sin tener un equipo de abogados preparado y formado para acompañar en esa etapa a las personas que fueran sin abogado y que entraran al sistema de justicia. Para hacer cumplir todos los avances que se establecieron en el nuevo Código Procesal Penal, era esencial tener la figura de la defensa pública que pudiese estar presente y pudiera hablar. Cambiaron no solamente el Código Procesal Penal, también inclusive cambió todo el procedimiento de justicia. Todo un sistema. Ya no era la íntima convicción lo que prevalecía. Exacto. El juez, que era importante, de un juez que, como usted decía anteriormente, hacía la investigación y él mismo también juzgaba. Ya con no una era carga de prejuicio. Sino que ahora es en base a los hechos que se le presenten. Entonces, en base a esos hechos que se le presenten, el juez entonces decide si de acuerdo a los hechos la persona es culpable o no es culpable. Y creo que eso ha permitido entonces que surja y florezca lo que es la defensa pública, pero usted ha hecho una historia muy coherente de cómo de manera judicial se ha logrado llegar a la defensa pública. Ahora, es importante también que el pueblo sepa qué significa esa defensa pública. Bien. ¿Verdad? Para aquella persona que no tiene nada y que se ve de manera imprevista en un conflicto penal con la ley. Aquella persona, estamos hablando del dominicano común que tiene un problema de tierra, de medianía, con un vecino, con un conflicto, que no tiene los medios. Porque hoy en día, lamentablemente, lo que voy a decir no es un tremendismo, sino que es la realidad. Cuando usted tiene un problema y usted llama a un abogado, la primera palabra que usted escucha del abogado no es vamos a reunirnos a las 3 de la tarde, sino por favor búscame 50,000 pesos para yo ir empezando a ver tu caso. Él no conoce, no sabe cuál es la situación, no ha escuchado bien cuando ya está. Entonces hay personas que no disponen de esos medios y que a lo mejor su situación puede resolverse de otra manera. Y saber que hoy en día cuenta con el respaldo de lo que usted va a exponer ahora, que es la defensa pública, y de una oficina debidamente preparada, es algo importante para que esa persona a veces no pierde no solo lo que tiene, sino lo que la familia ha podido conseguir, porque el mismo abogado se encargaba también o se encarga en la medida de lo posible de ir reenviando el caso para hacer más larga
la cruz que lleva a cuesta ese imputado y de esa manera conseguir todavía más dinero. O sea que es penoso lo que digo, pero es una realidad que vive el sistema judicial dominicano. Si yo me equivoco, usted que está más en contacto con él, por favor usted me corrige. Mire, qué interesante. Esa realidad que planteas, Joaquín, es lo que nos ha llevado a nosotros a poder construir una defensa pública sólida. Sólida. Y yo le digo a los ciudadanos en República Dominicana que la defensa pública de conformidad con el artículo 176 de la Constitución de la República es aquella oficina que se encarga de tutelar el derecho a la defensa a cualquier persona en conflicto con la ley penal, que no cuente con un abogado, por cualquier causa, que no cuente con un abogado. Esto quiere decir que si usted tiene un conflicto con la ley penal, la oficina más grande de abogados que tiene el país, y es un órgano constitucional, con autonomía reforzada. Eso quiere decir que nosotros no dependemos ni del Poder Judicial, ni del Ministerio Público, no dependemos de los fiscales, no dependemos de ninguno de los poderes del Estado. Eso quiere decir autonomía. Es más, nos indican como un órgano extrapoder. Así es. Y así lo dijo y lo confirmó el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 056, que lo establece, que el servicio de asistencia legal gratuita no puede tener injerencia ni incidencia de ninguna índole para preservar ese derecho a la defensa de cualquier ciudadano. Y esto es entendible. Si no lo tiñe, lo oscurece, claro, y lo mediatiza. Sí, y es entendible, porque el Estado tiene un poder extraordinario para perseguir crímenes y delitos. Claro. Digo un poder extraordinario porque todas las agencias investigativas están a su disposición. No así para la defensa pública, no así para la defensa pública. Permítame interrumpirle un momentito para ir a un pequeñísimo corte comercial y regresar, porque él ha sido muy vehemente en enfatizar que no hay nada que tiña la función, el ejercicio de esos abogados y la función que ejerce la defensa pública. Vamos a este brevísimo corte comercial y volvemos enseguida con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Seguimos, amigos, conversando con el licenciado Rodolfo Valentín Santos, que le preguntamos lo que era la defensa pública. Él ha hecho una historia muy clara, ha dejado muy claramente establecido que son un órgano extrapoder, que son un órgano reconocido por sentencia constitucional, que no dependen absolutamente de nadie, ni del Poder Judicial, sino que al revés, luchan contra todo un poder judicial que tiene a su disposición todas las agencias investigativas. Pero él ha hecho de su gestión como una norma fundamental el que la defensa pública esté basada, si a mí me preguntara, en una palabra que se llama excelencia. La independencia es más que conocida, harto conocida por lo que establece la Constitución, por lo que dice la ley, por lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, pero digamos que es basado en la excelencia. Ahí lo interrumpimos para ir a este primer corte comercial, cuando él iba a hablar entonces de lo que es, con qué cuenta el ciudadano común como defensa pública. Sí, como decía, ¿qué hace que nosotros
tratemos de alcanzar la excelencia en el servicio que brindamos. Es partiendo de la Constitución de la República, que dice que ustedes, defensores públicos, deben de trabajar con criterios. Y criterios muy específicos, y nos lo señala. Y dice, ustedes, defensores públicos, deben de trabajar con el criterio de gratuidad. Es lo primero, gratuidad. O sea, un defensor público o un colaborador de la Oficina Nacional de Defensa Pública no puede recibir absolutamente nada. Por muy bien que le haya ido en ese proceso, aunque ese defensor haya logrado su libertad y haya peleado hasta las últimas consecuencias para que el resultado sea favorable en su proceso, usted no puede gratificar al defensor público. Es más, basta con usted decirle gracias, defensor, por el buen trabajo que usted ha realizado. De hecho, para que la ciudadanía sepa que si un defensor público o un empleado osa recibir algún regalo, por insignificante que sea, hay sanciones, es inmediatamente cancelado. Para que lo sepan, es inmediatamente cancelado. Y dicho esto, quiero que sepan que los defensores públicos, criterio de gratuidad, criterio de fácil acceso, criterio de efectividad y sobre todo de calidad en el servicio. Por eso nosotros nos preocupamos considerablemente para que nuestros colaboradores tengan una formación extraordinaria. Duran un año en la Escuela Nacional de la Judicatura, después de haberse sometido a un riguroso concurso de oposición que dura 6 meses. Es más, para que tengan una idea, hay un examen, hay un texto por escrito que se realiza que nadie puede decir, yo puedo ir a buscar donde un amigo defensor ese examen. No lo puede decir. ¿Sabe por qué? Porque las preguntas, los defensores, los aspirantes a defensores públicos las sacan de varios bolsos. Ellos mismos de varios bolsos sacan las preguntas. O sea que nadie puede predecir la pregunta que va a responder. Y de hecho, el examen oral también la práctica es la misma. Usted va a exponer de los bolos que sacan y cada número es un ítem o un tema de derecho que usted va a explicar. Ese examen se hace frente a un jurado, a un comité evaluador donde interviene un coordinador, un defensor, un profesor universitario, que muchas veces las universidades asignan jueces o fiscales que son sus docentes en sus universidades. Y así de transparentes son los concursos para los aspirantes a defensores públicos. Pero tienen que estudiar profundamente para poder pasar esos exámenes porque son verdaderamente rigurosos. Y después que pasan esos exámenes, viene entonces la formación. Viene la formación integral propia de la oficina con un currículum integral para formar defensores públicos que mañana salen como máquinas defensoras, desde el punto de vista de las garantías constitucionales, derechos humanos, teoría del delito, teoría del derecho, procesal penal, especialistas en niños y niñas y adolescentes, esta ley que tiene que ver con menores. Entonces, es un currículum integral, es una carpeta integral de temas importantes y que no pueden dejar una materia ni quemar una materia porque salen del programa. Es tan así de exigente el programa, el concurso para aspirantes como el programa de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y deben de durar un año estudiando y formándose. Y luego salen entonces a defender. Por eso es que los defensores públicos son tan aclamados de parte de la Fiscalía, de parte del Poder Judicial y de parte de oficinas de abogados de manera privada, por la formación de... Entonces, yo quiero que ustedes sepan que un defensor público le va a asistir y usted se va a dar cuenta que cree que está pagándole millones a ese defensor público por su defensa,
por la entrega, por la formación, por las intervenciones, por cómo exige derecho, por cómo interviene, por cómo litiga, por cómo no deja pasar un plazo a favor suyo, cómo investiga para buscar pruebas a su favor. Eso hace un defensor público. Y la gran mayoría de los defensores públicos tienen posgrado, tienen especialidades, son profesores universitarios. ¿La misma oficina de defensa auspicia? Sí, claro, nosotros tenemos acuerdo con universidades y siempre les reclamamos cuota a la MESID para nosotros otorgarle... Porque ustedes son una cenicienta que tienen que pelear. Sí, claro. Tienen que pelear. Y el presupuesto todos los años peleamos. Por eso hay que pelear, porque me imagino que tampoco tendrán un presupuesto muy holgado, entonces tienen que pelear. Y yo digo que somos una oficina de abogados y no nos podemos dar el lujo de pasar por alto cualquier tema que podamos pelear o pleitear o exigir o pedir o arrebatar. Parte de su formación. Es parte de nuestra formación. Por eso, Joaquín, nos hemos preocupado de que el servicio sea de calidad, porque estamos históricamente acostumbrados en la sociedad dominicana y en los países de Latinoamérica de que el servicio sea deficiente si es público. Claro. De que los servicios y las atenciones... el sinónimo de ser público significa deficiencia. Sí, exacto. Y que las atenciones al usuario sean indiferentes. En la defensa pública no pasa eso. Es que no puede pasar, porque tenemos un departamento de supervisión técnica, pero también de control de servicio, que permanentemente vive evaluando, monitoreando a nuestros servidores públicos. Es que no es posible que vaya un usuario y usted lo deje sentado ahí 15 minutos, media hora, para darle una información que usted con un clic la tiene o la obtiene. No es posible. Esa persona gastó dinero, gastó posiblemente un Uber, tomó un motoconcho, tiene una persona privada de libertad, por lo cual no puede estar gastando dinero. Y usted con indiferencia, o sea, una persona con una preocupación, con una ansiedad extraordinaria porque tiene un pariente privado de libertad que aquí no podemos juzgar si es culpable o no. Claro. En lo absoluto, por el tema de la presunción de inocencia, claro, y que no todo el que está privado de libertad o en un proceso penal es culpable. Claro. Entonces, nosotros nos preocupamos de ser modelo para otras instituciones, porque la defensa pública está centrada en la persona, eminentemente centrada en la persona. O sea, usted tiene que atender a esa persona, usted va a esa oficina, va con ansiedad, no ha tomado café en la mañana, se le va a brindar un cafecito para que no se me desespere hasta que llegue el defensor si está litigando en los tribunales. Y una pregunta que a mí se me ocurre ahora, porque lo que hemos tenido el privilegio de... Porque el exilio, que la gente no lo cree, es un privilegio que la vida le da para enseñarle a uno. Se sufre mucho, se pasa mucho trabajo, pero se aprende. Y lo que hemos tenido el privilegio de estar, y lo que hemos también tenido el privilegio de servir fuera. Ahora a mí me viene a la cabeza una pregunta. Tenemos 900.000 dominicanos en la ciudad de Nueva York. Tenemos entre la costa este desde Miami hasta subir hay dominicanos todavía en Atlanta, en Virginia, también entre Connecticut, Boston, Lawrence, Lynn, todas esas ciudades también del estado de Massachusetts. Ese dominicano viene de vacaciones en la República Dominicana durante 20 días. Es un dominicano común que tiene un plazo para regresar a su trabajo. Plaza que hoy en día está amenazada por el tema de la inteligencia artificial y de buenas a primeras se encuentra en un problema penal envuelto. Lo primero que hace es preocuparse porque a lo mejor nada más le quedan 4 días o 5 días en el país y él tiene que regresar si no pierde el trabajo.
Y entonces la tendencia es, yo tengo un amigo que es abogado en el barrio, en la familia o de la familia, la tendencia es a buscar a ese abogado. No siempre me perdonan, pero cuando ven eso, ven un filón de oro y lo que hacen es exprimir a esa persona. Esos dominicanos son tan dominicanos como nosotros. Pueden acudir a la defensa pública, ¿verdad? Óigame, Joaquín, y no hay un plan para... esa casuística que ha presentado la vemos nosotros permanentemente en la Oficina Nacional de Defensa Pública. Sí que pasa con frecuencia. Ese dominicano ansioso porque tiene un problema. Sí que pasa con frecuencia. Por eso, nosotros como defensores públicos, en primer lugar, nosotros el año pasado realizamos 20.223 visitas a centros carcelarios a nivel nacional. 20.236. 20.223 visitas a nivel nacional. Y eso nosotros, a todos. Sí, y es que nosotros, nuevo modelo. Y es que nosotros tenemos un contrato con transportes para que nos transporte todos los viernes a los defensores públicos a los diferentes centros carcelarios, porque no tenemos vehículo para hacer eso. Y tenemos que contratar. Eso es parte del servicio, porque todo aquel que está privado de libertad y es usuario de la defensa pública necesita que permanentemente esté informado, y es obligatorio, esté informado de cómo va su caso y su proceso, porque es un hálito de esperanza. Claro. Es un hálito de esperanza cuando tu abogado va y te visita y te dice, estamos trabajando esto, o te dice, dime con cuáles testigos podemos contar para yo salir a buscarlo, o dime qué prueba yo puedo buscar en este caso. Entonces, hay una interacción ahí cercana y permanente para poder establecer la defensa técnica, que es del abogado, y la defensa material, que es del imputado. Pero no solamente esas visitas, también visitamos todos los destacamentos en todos los barrios de la capital. Permanentemente, los defensores públicos, desde sus ubicaciones, van y realizan esas visitas, porque nosotros monitoreamos el hecho de que no haya una sola persona privada de libertad que sobrepase las 48 horas. Joaquín, y encontramos a cada rato personas que están ya por cumplir las 24 horas. ¿Y sabe qué ha sucedido? Han tenido obligatoriamente que ponerlo en libertad. Y debo de decir también que hemos encontrado en fiscalías barriales personas detenidas, casi al borde o en la frontera de cumplir 48 horas sin haberle solicitado medida de coerción. ¿Sabe qué hacemos? Inmediatamente activamos las acciones que nos da como prerrogativa la Constitución de la República, el habeas corpus. Cuando vamos a esos centros carcelarios que encontramos una persona privada de libertad y que ha solicitado el traslado a un hospital y no le hace caso, activamos la acción inmediatamente del amparo. Porque usted puede estar privado de libertad y a través de una resolución de medida de coerción se le prive ese derecho fundamental al libre tránsito, pero no se le puede privar de la salud. Artículo 61 de la Constitución, que es obligatoria y el Estado está obligado a proveerle medicamentos y a conservarle la salud a ese ciudadano. Pero cuando vemos que, aunque tengan abogados privados y tienen situaciones de salud, y no son trasladados, nosotros tomamos la demanda. Como institución asumimos la demanda, como institución. Posiblemente ese abogado no tenga la fuerza necesaria para que ese director de ese centro carcelario ordene el traslado o lo traslade. Entonces se acercan a la defensa pública, nos manifiestan su situación y nosotros inmediatamente activamos, independientemente tenga un abogado privado. Y de todos los casos en que ustedes pueden intervenir, las áreas en que ustedes pueden intervenir, sin que el pueblo no sabe eso. Yo regreso a mi dominicano que viene momentáneamente, o a un extranjero también, pienso yo, no sé si eso está al alcance, o un extranjero que pueda venir y verse envuelto en un problema de la ley, con la ley en el área penal, y eso sí es verdad que pasan por muchos inconvenientes.
No sé si la Defensoría Pública tiene algo que ver Qué bueno, con eso. qué bueno, Joaquín, que toque ese tema, porque de verdad que me emociona, porque nosotros tenemos un proyecto interesantísimo y el proyecto tiene que ver con una reunión que va a tener la Defensa Pública y de hecho va a intervenir también el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es el órgano, ¿no?, que contacta el cuerpo diplomático en República Dominicana y consular. Nosotros hemos diseñado brochure en diferentes idiomas, unos 12, 13, 14 idiomas. Entonces le vamos a presentar a ellos que existe de parte del Estado dominicano una oficina de abogado que da servicio de manera gratuita. Y esto sobre la base de que la Organización de las Naciones Unidas, así como la OEA, ellos han establecido, y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han establecido en un sinnúmero de decisiones sobre derechos humanos que los extranjeros están dentro de los grupos en condición de vulnerabilidad cuando se encuentran en un proceso penal o privado de libertad. Y eso tiene su razón de ser. Y es el hecho de que un extranjero en un país que no es el de él no tiene acceso a la familia de manera inmediata. No tiene cómo comunicarse, no tiene la forma de generar ingresos, no tiene la forma de que le inyecten dinero para poder. Y muchos de ellos que vienen aquí a vacacionar son turistas que reúnen durante todo el año para venir, y estamos hablando de seguridad jurídica. Cuando un Estado hace eso, está hablando del derecho social y del derecho democrático. No, y de que es un Estado social, democrático de derecho, totalmente. Entonces, que un Estado tenga una oficina de abogados de defensa pública que le asista a estos extranjeros que son grupos en condición de vulnerabilidad, de verdad que los resalta. Resalta el Estado. Es una idea brillante porque resalta al Estado, al mismo tiempo apuntala el principio constitucional de que somos un Estado social, democrático y de derecho, pero además apuntala también y le da mayor confianza al turista que viene a la República Dominicana, sabiendo que en la eventualidad de que pueda encontrarse en algo, no va a ser asaltado ni va a ser, que esa es la palabra, no va a ser asaltado por los abogados privados, y que además el Estado propiamente le garantiza. Entonces es verdad que vamos camino y rumbo a ser un Estado consolidado, un Estado de Derecho consolidado. Claro. Y de hecho, estos brochures que ha diseñado la Defensa Pública, los embajadores y los consulados y los que son honoríficos están en la disposición de subirlo a sus redes y a sus plataformas digitales para que en su idioma puedan entender que hay una institución en el Estado Dominicano que le garantiza ese derecho a la defensa a cualquier ciudadano extranjero, sin accesión de personas. Claro, ¿no? Y además los embajadores pueden recibir cualquier instrucción de Cancillería para que vayan a sus respectivos ministerios, soliciten una cita con su respectivo ministerio a informar de esta novedad que me parece fundamental y que todos debemos apoyar. Todos debemos apoyar. Un país que además el turismo sigue siendo una fuente importante, pero que además queremos ser un Estado social, democrático y de derecho. Comenzando por nosotros, que necesitamos cubrir ese déficit social que tenemos con nuestra propia ciudadanía, y que me alegra por eso la oficina. Es un déficit que tenemos con la ciudadanía. El pobre aquí no tiene justicia, porque no puede acceder al costo de una justicia. Ahora sí puede, ahora sí tiene. Ahora sí el Estado le está facilitando y deberían darle todavía mayores recursos para que puedan hacer todavía un mayor trabajo del que hace, que es un trabajo casi ciclópeo lo que están haciendo, porque 20.223 visitas el año pasado a las cárceles para informarle a los privados de libertad de cómo va su caso, significa una voluntad férrea de que esa oficina mantenga su estatus constitucional y mantenga informado de sus derechos
a la persona que, aún privado de libertad, le asisten garantías y derechos fundamentales que la Constitución todavía no puede ser prohibida. Me parece una magnífica idea, ojalá que la hagan pronto y que deberíamos apoyar todos los comunicadores, todos los que tenemos de alguna manera el privilegio de informar a la ciudadanía de algo tan importante como esto. Es que solamente debemos de situarnos nosotros como dominicanos. Va a decir uno en Rusia o en China. Sí, que un dominicano esté privado de libertad en uno de esos países y necesite realmente de una defensa sólida y una defensa parcializada. Porque a esto es uno de los atributos de la defensa pública. A diferencia del Ministerio Público, que debe ser objetivo. Sí, total. Claro. Objetivo. Y de hecho, la objetividad del Ministerio Público para que el ciudadano de a pie pueda entender esto del ámbito del derecho, es que el Código Procesal Penal dice que el fiscal, el Ministerio Público, debe de buscar prueba a cargo y descargo. Porque como representante de la sociedad, no solamente representa a la víctima, que esto esté claro, no solamente representa a la víctima o está en defensa respecto a la víctima, sino que el imputado, el privado de libertad, el interno, el preso, también es parte de esta sociedad. Y si usted, Ministerio Público, encuentra pruebas, evidencias que favorezcan a ese imputado, usted debe de presentarla y decirle al defensor público, decirle, mira, aquí yo tengo una prueba a favor del imputado, que esto da cuenta de que no cometió los hechos que se le imputan, independientemente de los señalamientos de la víctima. Entonces, a diferencia del Ministerio Público, que su actuación es eminentemente objetiva, a favor de las partes, la defensa pública se inclina esencialmente para los derechos de defensa del imputado. Así es. De la persona igual, a diferencia de los jueces que deben ser imparciales e independientes, pero la defensa pública es parcializada. Y quiero que los ciudadanos sepan que el defensor público... Parcializada a garantizar los derechos. Totalmente. Constitucionales. El defensor público ni se vende, ni se compra, ni los derechos fundamentales los negocia. El defensor público. Y va a llevar su caso desde el momento que usted es detenido hasta que usted desaparezca del sistema de justicia, hasta que usted ya no tenga una ficha, hasta que usted ya no tenga audiencia, no tenga proceso, hasta que terminemos en la Suprema Corte de Justicia. Pero voy más lejos. Todavía usted resulta ser condenado de manera definitiva y nosotros tenemos un staff de abogados que se llaman defensores de ejecución de la pena. Porque sus derechos fundamentales no terminan, no se limitan cuando usted tiene una condena definitiva de 5, 10, 2, 3, 4, 30 años. No terminan, porque ahí empiezan una serie de derechos que el sistema, que la administración de dirección de servicio penitenciario debe a usted de garantizarle. Nosotros todavía seguimos velando por esos derechos, pero que existe un juez de ejecución de la pena. Claro. Y precisamente por eso tenemos defensores de ejecución de la pena, porque su estancia dentro de una prisión puede variar. Puede variar porque hay prerrogativa que nosotros podemos requerir y solicitarle al juez de ejecución de la pena y usted cambiar su estatus. Claro. Puede cambiar su estatus. Muchas veces a mitad de la pena, usted puede obtener su libertad, ¿sí? Para ir a estudiar, para ir a trabajar. Eso se llama medio libre. Claro. O si tiene incluso como condena algún tipo de multa que de manera exagerada el Código Penal asumió un montón de multa concomitantemente con las penas de días en cárceles. Entonces nosotros también pedimos, requerimos y le solicitamos al juez de ejecución de la pena la conmutación de esa multa o que esa multa sea exonerada por el juez de ejecución de la pena, porque podemos nosotros mostrar a través de un estudio levantado de trabajadores sociales que tenemos,
de que esa persona no tiene capacidad económica para pagar, de esa persona para pagar esa multa. Entonces esa multa incluso se puede transferir a trabajos en instituciones públicas también. Entonces tenemos un montón de privados de libertad en esas condiciones. Después que son condenados definitivamente, nosotros logramos que una institución pública pueda acogerlo, pueda tenerlo y ello hacer un servicio para poder sufragar la multa y se le pone un precio al tiempo de servicio. Por ejemplo, tenemos acuerdo con el alcalde de San Pedro de Macorís, que él sirve como garante de esas personas privadas de libertad. Se lo presentamos al Ministerio Público para que no se oponga, pero sobre todo al juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena, cuando ve que la sindicatura de esta provincia da aquiescencia, entonces están trabajando ellos con el ayuntamiento y están conmutando esa multa que le impusieron, que como pena le impusieron. Entonces el defensor público no solamente se limita a defender técnicamente en un tribunal, sino que hay una serie de acciones extraordinarias que yo pudiera decir, Joaquín, que es un acompañamiento casi de por vida. Yo digo que la defensa pública realiza una serie de acciones respecto a los usuarios en conflicto con la ley penal que competen a otras instituciones. Eso estoy bien. Pero en vista de que no lo hacen, nosotros nos afanamos por hacerlo. Por eso creamos un departamento que se llama Departamento de Grupos Vulnerables. Porque lo que el otro, como institución y por ley, tiene responsabilidad de hacer, entonces nosotros lo hacemos por ellos. Porque estamos centrados en la persona. Y no podemos dejar morir a un envejeciente, a un adulto mayor, a una persona que le falten las extremidades, o a un enfermo, porque el Ministerio de Salud Pública no le provee a los medicamentos, porque el Ministerio de Salud Pública no lo traslade, porque el Ministerio de la Vivienda no reestructure un centro carcelario. Nosotros no podemos ver eso y quedarnos con los brazos cruzados. No, es competencia de la defensa pública, no. Es competencia del Estado Dominicano y somos parte del Estado Dominicano. Y somos parte del Estado Dominicano. ¿Sabe? Quiero dar este dato interesante para que la ciudadanía sepa que la defensa pública no defiende delincuentes. Por eso nosotros decimos que defendemos ciudadanos y ciudadanas en conflicto con la ley penal, que son acusados, que son imputados y son perseguidos. Y posiblemente no sean los responsables de esos hechos o criminales, porque en una circunstancia de una discusión de dos vecinos y alguien hiere a otro o le quita la vida, esto no quiere decir que este ha sido un delincuente por ese hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con señalar de que todos son iguales. No. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya en 3 años consecutivos hemos resuelto entre autos de no al lugar que esto se dé en la etapa intermedia. Es donde el juez examina la prueba, si esta prueba tiene fundamento, si son pertinentes, si son sólidas para ir a juicio de fondo, el juez dice que no. Entonces, entre esa cantidad y el juicio de fondo, que el juez aquí se destapa, donde se va a establecer si es responsable para una pena, y el juez dice no es responsable porque las pruebas son insuficientes o no hay prueba que puedan hacer responsable a esta persona, o la acusación o los hechos no son atribuibles a esa persona. ¿Sabe por cuánto vamos? Vamos por 4,000 casos resueltos de esos. Y el año pasado sobrepasamos los 5,000. Y en el 2023 también sobrepasamos los 5,000. Eso quiere decir que no todo el que entra a un proceso judicial es culpable o es responsable. Claro. O es responsable. Por eso es que nosotros no hablamos de criminales. Hablamos de personas en conflicto con la ley penal. Porque cualquiera, señores, cualquiera en este país está expuesto. Con esas palabras queremos cerrar este programa
que ha sido toda una cátedra de lo que es la defensa pública, de los derechos fundamentales, de las garantías fundamentales que debe velar constantemente el Estado dominicano por preservar a los dominicanos, y también las garantías que deben tener las personas que visiten nuestro territorio de que este es un Estado social y democrático de derecho. Agradecemos infinitamente la presencia del licenciado Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, por esta cátedra que nos ha dado en el día de hoy de lo que es la defensa pública, de los derechos que tiene la persona y que a veces el Estado, las instituciones del Estado se empantanan, sin embargo ellos se ocupan de eso. Y de lo que es la responsabilidad de, una vez terminado el proceso y ya llegado a una condena definitiva, todavía ellos siguen velando por los derechos y garantías fundamentales de la persona. Gracias, amigos, y nos vemos en una próxima entrega de comentarios y reflexiones, y gracias de nuevo al licenciado Rodolfo Valentín Santos, director del Departamento de Defensa Pública de la República Dominicana.